Me llamo Eduardo Salinas Mendoza, tengo 84 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Serví como pastor durante 50 años ininterrumpidos, medio siglo predicando desde el púlpito, aconsejando familias, celebrando bodas, despidiendo a los que partieron y defendiendo con firmeza todo lo que representaba nuestra iglesia. Nunca fui un hombre de escándalos ni de controversias. Mi reputación siempre fue la de un pastor íntegro, prudente y fiel. Dediqué mi vida entera al ministerio convencido de que estaba protegiendo la fe de miles de personas, pero hoy, después de tanto tiempo, tengo que admitir algo que jamás imaginé decir. Lo que Sexta desde adentro cambió mi fe para siempre. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios para que yo sepa hasta dónde está llegando mi voz y poder enviarte un abrazo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando testimonios reales que necesitan ser contados. Cuando digo que dediqué 50 años al ministerio, no lo digo como quien enumera un cargo en un currículum, lo digo como quien recuerda cada amanecer, cada visita, cada oración pronunciada con lágrimas en los ojos. Mi vida no fue perfecta, pero fue coherente con lo que creía. Nunca entendí el pastorado como una posición de privilegio, lo entendí como una carga voluntaria, como una responsabilidad que acepté sabiendo que implicaba renuncia. Nunca entré al ministerio por poder, entré por vocación. Era joven cuando sentí ese llamado. No había aplausos, no había reconocimiento, no había garantías, solo una convicción profunda de que debía servir. Recuerdo haber dejado atrás oportunidades más cómodas, trabajos más estables, ingresos más seguros. Muchos me dijeron que estaba renunciando a una vida tranquila. Tal vez tenían razón, pero yo sentía que estaba respondiendo a algo más grande que mi propio interés. El ministerio me enseñó disciplina, no la disciplina rígida del control, sino la constancia diaria de estar presente cuando otros te necesitan. Me levantaba antes del amanecer para preparar sermones que no fueran solo palabras, sino alimento para almas cansadas. Visitaba hospitales sin que nadie lo supiera. Acompañaba a familias en duelo cuando el mundo seguía su ritmo indiferente. Celebraba bodas con alegría sincera, sabiendo que también estaría ahí si algún día necesitaban consuelo. Hubo años en que casi no tuve vacaciones, no porque alguien me obligara, sino porque entendía que la vocación no se apaga los fines de semana. Las llamadas llegaban a cualquier hora. Crisis matrimoniales, jóvenes confundidos, ancianos que necesitaban compañía, y yo iba, siempre iba, no por obligación, sino por amor. El sacrificio no fue un discurso, fue una práctica constante. Mi familia aprendió a compartir mi tiempo con la congregación. Muchas cenas fueron interrumpidas por una emergencia. Muchos planes familiares fueron postergados porque alguien necesitaba consejo urgente. No me enorgullezco de eso como si fuera un trofeo. Lo menciono porque fue parte del precio que acepté pagar. Nunca busqué fama dentro de la iglesia. Nunca aspiré a posiciones más altas ni a reconocimiento público. Me bastaba con ver a alguien recuperar la esperanza después de una conversación sincera. Me bastaba con escuchar a un joven decir que había decidido cambiar su rumbo. Esos eran los momentos que daban sentido a todo. Aprendí a administrar con transparencia, a predicar con cuidado, a no manipular las emociones desde el púlpito. Siempre creí que la fe no debe imponerse por miedo, sino inspirarse por verdad. Intenté ser coherente entre lo que enseñaba y lo que vivía. Cometí errores, como cualquier hombre, pero jamás utilicé mi posición para beneficio personal. Había días en que el cansancio me vencía, días en que me preguntaba si estaba a la altura de la responsabilidad, pero nunca dudé del motivo por el cual había comenzado. La vocación era clara, no estaba allí para dominar, sino para servir. A lo largo de 5 décadas, Sexta cambiar generaciones enteras. Vi crecer niños que luego trajeron a sus propios hijos. Vi matrimonios restaurados. Vi vidas transformadas. También vi conflictos, divisiones, momentos difíciles. Pero siempre enfrenté esas situaciones con la convicción de que la verdad y la humildad eran el único camino sostenible. Mi disciplina no era rígida, era constante.
Mi autoridad no era impuesta, era reconocida por la coherencia, y mi liderazgo nunca se basó en el temor, sino en el ejemplo. Durante muchos años, defendí la institución con la misma pasión con la que defendía la fe. Creía que ambas caminaban de la mano. Pensaba que proteger la estructura era proteger el mensaje. Esa convicción me llevó a sostener decisiones que, en su momento, consideré necesarias para preservar la unidad. No lo hice por ambición, no lo hice por beneficio, lo hice porque creía que era lo correcto. Mirando atrás, puedo decir con honestidad que jamás utilicé el ministerio para enriquecimiento ni para influencia personal. Mira, casa fue sencilla, mi estilo de vida, sobrio. Siempre procuré que mi conducta fuera tan clara como mis palabras. Si algo defendí con firmeza, fue la integridad. Decía a los jóvenes que el carácter vale más que el talento. Decía a los líderes que la transparencia evita heridas futuras. Decía a la congregación que la fe no es espectáculo, es compromiso, y durante años viví convencido de que estaba alineado con esas enseñanzas. Por eso, cuando hablo hoy, no lo hago desde el resentimiento, no hablo como quien fue desplazado ni como quien perdió un privilegio. Hablo como alguien que sirvió con honestidad durante medio siglo y que, precisamente por haber servido con honestidad, no puede ignorar lo que vio. La vocación que me llevó al ministerio es la misma que hoy me lleva a hablar, porque la verdadera vocación no consiste solo en predicar desde un púlpito, consiste en ser fiel a la conciencia cuando llega el momento más difícil. Si algo puedo afirmar con tranquilidad es que mi historia no comenzó con ambición, comenzó con amor, y ese mismo amor es el que me impide callar ahora. Nunca entré al ministerio por poder, entré por vocación, y es esa vocación la que me obliga a ser honesto, incluso cuando la verdad incomoda, porque si después de 50 años de servicio yo eligiera el silencio por comodidad, entonces todo lo que enseñé sobre integridad quedaría incompleto, y yo no quiero que mi legado sea el silencio, quiero que sea coherencia. Durante muchos años creí que el ministerio era exactamente lo que los fieles veían cada domingo: el púlpito, la Biblia abierta, la oración colectiva, el canto que llenaba el salón de esperanza, y en gran parte lo era, pero con el tiempo entendí que existe otro lado, uno que no aparece en las fotografías ni en los sermones transmitidos, un lado que se vive en oficinas cerradas, en reuniones prolongadas, en decisiones tomadas lejos de la mirada de la congregación. La iglesia que se ve desde el púlpito no siempre es la misma que se ve desde la oficina. Al principio, cuando comencé a participar en reuniones de liderazgo, pensé que era normal que hubiera asuntos administrativos que no podían tratarse públicamente. Toda organización necesita planificación, estrategia, orden. No cuestioné eso. Me parecía lógico que ciertos temas se discutieran en privado antes de presentarlos a la comunidad. Pero con los años, las reuniones comenzaron a tomar un tono distinto. No eran solo encuentros para organizar eventos o revisar presupuestos. Se convertían en espacios donde se calculaba cuidadosamente qué decir y qué no decir, donde se evaluaba cómo comunicar una situación para que no generara inquietud, donde la prioridad no siempre parecía ser la transparencia, sino la estabilidad de la imagen. Recuerdo una de esas reuniones como si fuera ayer: la mesa larga, las carpetas abiertas, las cifras proyectadas en la pared. Se discutía una decisión importante que afectaría directamente a varias familias. Mi primera reacción fue preguntar cómo se explicaría aquello a la congregación. La respuesta fue breve: no es necesario entrar en detalles, lo importante es que confíen. Esa frase me dejó pensando. Confiar es esencial en cualquier comunidad, pero la confianza no debería construirse sobre información incompleta. Con el tiempo, noté que muchas decisiones estratégicas se tomaban considerando primero el impacto externo, y solo después el impacto espiritual. ¿Cómo se verá esto? ¿Qué pensarán los miembros? ¿Cómo protegeremos la reputación? Eran preguntas frecuentes, y aunque son preguntas legítimas en cualquier institución, comenzaron a ocupar un lugar demasiado central. También vi cómo las prioridades financieras se volvían más complejas. No hablo de corrupción abierta ni de desorden evidente, hablo de enfoques.
de cómo ciertos proyectos recibían impulso inmediato porque fortalecían la imagen pública, mientras otros, más silenciosos pero igualmente necesarios, quedaban en espera. Aprendí que el presupuesto no es solo un documento contable, es una declaración de prioridades, y en más de una ocasión me pregunté si nuestras prioridades reflejaban realmente el mensaje que predicábamos cada domingo. La política interna fue otro descubrimiento que me costó aceptar, no la política partidista, sino esa dinámica de alianzas, influencias y equilibrios de poder que se forma en cualquier estructura humana, personas cuya voz pesaba más que otras, decisiones que se inclinaban hacia quienes tenían mayor respaldo, silencios estratégicos para evitar conflictos. Nada de esto se enseñaba desde el púlpito. Desde el púlpito se hablaba de humildad, de servicio, de verdad. En la oficina, a veces, se hablaba de conveniencia, de tiempos adecuados, de mantener la calma aunque eso implicara postergar conversaciones necesarias. Al principio pensé que era parte del crecimiento, que toda organización madura enfrenta complejidades, pero con el tiempo comencé a notar una distancia sutil entre lo que proclamábamos y lo que practicábamos internamente. No era una contradicción abierta, era una discrepancia gradual, pequeños ajustes en el discurso, pequeñas omisiones, pequeñas justificaciones, nada que provocara un escándalo inmediato, pero suficiente para despertar inquietud en alguien que había dedicado su vida a predicar coherencia. Recuerdo haber salido de una reunión particularmente difícil con una sensación que no supe nombrar en ese momento. No era enojo, no era decepción total, era algo más delicado, una grieta entre la imagen que presentábamos y la realidad que administrábamos. Con el paso de los años, esa grieta no desapareció, se volvió parte del paisaje interno. Aprendí a convivir con ella, a racionalizarla, a decirme que lo importante era el bien mayor, que a veces la prudencia exige no decirlo todo, que no todas las verdades necesitan ser públicas, y durante mucho tiempo acepté ese argumento, pero la distancia entre el púlpito y la oficina comenzó a hacerse más evidente para mí. Desde el púlpito hablaba de transparencia, de luz, de verdad que libera. En la oficina escuchaba estrategias sobre cómo manejar información para evitar incomodidades. No era una conspiración, era una cultura de protección institucional, y esa cultura se justificaba con buenas intenciones, evitar escándalos, preservar la unidad, proteger la fe de los más vulnerables. Sin embargo, comencé a preguntarme algo que al principio me incomodó formular: ¿desde cuándo? Proteger la fe significa ocultar aquello que podría fortalecerla si se enfrentara con honestidad. Las reuniones cerradas se volvieron más frecuentes. Los temas más delicados eran tratados por un círculo cada vez más reducido, y aunque yo formaba parte de ese círculo, empecé a sentir que estaba participando en un equilibrio frágil. No sois monstruos, no sextavillanos caricaturescos. Vi hombres cansados, preocupados por mantener estabilidad, pero también vi cómo la preocupación por la imagen podía llegar a pesar más que la preocupación por la verdad completa. Ese fue el lado que los fieles no ven, no porque alguien lo esconda con maldad deliberada, sino porque las estructuras tienden a protegerse a sí mismas, y cuanto más grande se vuelve una institución, más difícil resulta admitir errores sin temor a que todo se derrumbe. Yo entendía ese miedo, lo compartía, pero también comenzaba a sentir que algo no estaba alineado con aquello que predicaba cada domingo, porque la fe que enseñé durante 50 años no estaba diseñada para sobrevivir en la oscuridad, estaba diseñada para resistir la luz. Y esa diferencia comenzó a crecer dentro de mí, silenciosamente, esperando el momento en que ya no pudiera ignorarla. Las primeras inquietudes no llegaron como una alarma estridente. No hubo un momento claro en el que dijera: aquí algo está mal. Fue más sutil, más lento, como cuando uno empieza a notar que una pared tiene una grieta muy fina que antes no estaba ahí, pero decide no darle demasiada importancia porque aún sostiene el techo. Al principio fueron decisiones pequeñas, ajustes administrativos que parecían razonables, pero cuya explicación nunca fue del todo completa.
cambios de personal que se justificaban con frases vagas, reestructuraciones internas que afectaban a ciertas personas sin que la congregación supiera realmente por qué. Yo estaba en esas reuniones, escuchaba los argumentos, asentía, y, en muchos casos, aceptaba la lógica presentada, pero en el fondo, comenzaba a sentir una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Recuerdo una situación específica. Un colaborador que había servido fielmente durante años fue apartado de su función de manera repentina. Oficialmente se habló de necesidades estratégicas. En privado, las explicaciones eran confusas, llenas de rodeos. Pregunté si se comunicaría algo más claro a la comunidad. La respuesta fue breve: es mejor no entrar en detalles. No insistí. En ese momento preferí confiar. Pero aquella fue la primera vez que me pregunté si la claridad estaba siendo reemplazada por conveniencia. Después vinieron otros casos, problemas que no se mencionaban desde el púlpito, aunque todos sabían que existían, situaciones delicadas tratadas en círculos cerrados mientras la congregación seguía escuchando mensajes sobre transparencia y luz. El argumento era siempre el mismo: no queremos causar tropiezo. Esa palabra, tropiezo, comenzó a repetirse con frecuencia, y yo entendía el deseo de proteger a las personas, pero también sabía que el silencio prolongado puede crear algo más peligroso que la incomodidad momentánea: desconfianza. Hubo momentos en que noté un trato desigual. Personas cercanas a ciertos líderes recibían consideración especial, errores que en unos eran severamente señalados, en otros eran suavemente reinterpretados. No hablo de favoritismo descarado, sino de matices, de diferencias sutiles en la forma de aplicar principios que, desde el púlpito, se proclamaban universales. Intenté justificarlo como imperfección humana, porque lo es, pero cuando la imperfección se vuelve patrón, deja de ser excepción. Una tarde, en una reunión particularmente tensa, levanté la mano y formulé una pregunta directa sobre un asunto que se estaba manejando con demasiada discreción. La sala quedó en silencio unos segundos. Luego, alguien respondió con tono firme pero contenido: ese tema ya está resuelto, no es necesario profundizar. Fue ahí cuando comprendí algo que me acompañaría durante años. Aprendí que algunas preguntas no eran bienvenidas, no porque fueran irrespetuosas, no porque fueran ofensivas, sino porque incomodaban, y la incomodidad se percibía como amenaza. A partir de ese momento comencé a observar con más atención, no desde la sospecha, sino desde la conciencia. Me di cuenta de que muchas conversaciones se movían en torno a mantener equilibrio, a evitar divisiones, a sostener estabilidad. Todo eso suena razonable, pero el precio de esa estabilidad, a veces, era el silencio sobre conflictos internos, el silencio sobre decisiones polémicas, el silencio sobre errores que podrían haberse corregido con humildad abierta. No era una conspiración organizada, era una cultura de protección, y yo, sin darme cuenta, estaba participando en ella. Predicaba sobre luz y verdad, pero aceptaba que ciertos temas permanecieran en penumbra, no porque no creyera en la verdad, sino porque temía que la verdad completa desestabilizara demasiado. Esa tensión comenzó a instalarse en mí, no de manera dramática, sino como una presión constante en el fondo de la conciencia. Cada vez que una decisión se tomaba sin transparencia suficiente, sentía una pequeña resistencia interna. Cada vez que un problema se trataba en privado, mientras en público se hablaba de claridad, algo dentro de mí se movía. Pero no hice un escándalo, no levanté acusaciones, seguí adelante, porque después de tantos años, uno desarrolla una lealtad profunda a la institución que ayudó a construir, y cuestionar esa institución se siente casi como cuestionarse a uno mismo. Sin embargo, las inquietudes no desaparecieron, se acumularon, como notas al margen de un libro que uno promete revisar más adelante. Comencé a notar también el lenguaje que utilizábamos, palabras cuidadosamente elegidas para suavizar realidades difíciles, frases diseñadas para tranquilizar más que para explicar, mensajes que evitaban nombrar directamente aquello que todos intuían: nada ilegal, nada escandaloso, pero sí inquietante.
porque la fe que enseñé durante 50 años se basaba en la verdad que libera, no en la verdad administrada, y esa diferencia empezó a pesar. Recuerdo salir de una reunión una noche y quedarme solo en el estacionamiento, sentado en el auto, mirando el volante sin encender el motor. Sentí una mezcla de tristeza y confusión. No estaba enojado, no estaba resentido, estaba inquieto. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté si estaba defendiendo la fe o defendiendo la estructura. La pregunta me incomodó tanto que tardé años en volver a formularla, pero ahí estaba, y aunque intenté silenciarla, no desapareció. Las primeras inquietudes no gritan, susurran, y cuando uno las ignora demasiado tiempo, se convierten en eco, un eco que regresa en el momento menos esperado. Yo aún no sabía que ese eco terminaría tomando forma en una decisión que cambiaría todo, pero ya estaba ahí. Espera, silencioso, constante, ineludible, el momento que me marcó para siempre. No llegó con un estruendo, ni con una escena pública. No hubo titulares ni discusiones abiertas delante de la congregación. Fue una reunión cerrada, una más de tantas, en una sala donde el aire parecía más pesado de lo habitual. Yo ya llevaba décadas sentado en mesas como esa. Había aprendido a escuchar, a evaluar, a opinar con prudencia, pero ese día algo cambió. Se presentó una situación delicada. No daré nombres ni detalles innecesarios, porque no busco convertir esto en espectáculo. Lo que importa no es el quién, sino el cómo. Lo que ocurrió fue que un asunto serio, que requería claridad y responsabilidad, comenzó a tratarse más como un problema de imagen que como una cuestión de conciencia. Al principio pensé que estaba interpretando mal el tono de la conversación. Se hablaba de proteger a la Iglesia, de evitar escándalos, de no dar armas a quienes buscan dividir, frases que yo mismo había utilizado en otros contextos, convencido de que la unidad debía preservarse. Pero ese día noté algo distinto. La prioridad no era resolver la situación con transparencia, la prioridad era administrarla. Había un énfasis excesivo en cómo se vería desde afuera, en que debía decirse públicamente y que debía permanecer en la mesa cerrada. Se discutía el impacto reputacional con más detalle que el impacto espiritual. Recuerdo haber sentido una presión en el pecho mientras escuchaba propuestas que suavizaban responsabilidades. No se trataba de mentir abiertamente, era algo más sutil, omitir ciertos elementos, reinterpretar otros, encuadrar los hechos de manera que la estructura quedara intacta. Me quedé en silencio durante varios minutos. Observaba los rostros alrededor de la mesa, hombres que conocía desde hacía años, algunos incluso amigos cercanos. No sexta maldad en ellos. Vi preocupación, vi miedo a que una verdad completa desatara consecuencias difíciles de controlar. Pero también vi algo que me inquietó profundamente. Vi cómo la autoridad podía inclinar la balanza. Una voz con mayor peso habló con firmeza, sugiriendo que era mejor manejar el asunto internamente, sin hacerlo público. Argumentó que la congregación no necesitaba conocer todos los detalles, que el liderazgo debía protegerlos de información que pudiera generar confusión. Algunos asentían, otros guardaban silencio. Yo mismo guardé silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. En ese momento comprendí que el poder no siempre se ejerce con imposición directa, a veces se ejerce mediante el consenso inducido. Nadie obligó a nadie, pero el ambiente mismo parecía empujar hacia una decisión conveniente. La palabra encubrimiento nunca se pronunció, pero la sensación estaba ahí. No era un plan siniestro ni una conspiración deliberada, era una cultura que priorizaba la estabilidad institucional por encima de la exposición completa de la verdad. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. Había pasado 50 años enseñando que la luz es el mejor desinfectante, que la verdad, aunque duela, purifica, y ahora estaba sentado en una mesa donde la verdad se dosificaba cuidadosamente. Ese día entendí que algo no estaba alineado con lo que predicábamos. No fue un pensamiento impulsivo, fue una certeza tranquila que se asentó con fuerza. Intenté intervenir con cautela. Pregunté si no sería más coherente asumir responsabilidades de manera abierta, aunque eso implicara enfrentar críticas. La respuesta fue inmediata:
Debemos pensar en el bien mayor. Esa frase resonó en mí. ¿El bien mayor para quién? ¿Para las personas directamente afectadas? ¿O para la imagen colectiva? La conversación continuó y la decisión se inclinó hacia el manejo interno. Se establecieron lineamientos de comunicación. Se definió qué se diría y qué no. Salí de esa reunión con una sensación que no había experimentado antes. No era rabia, era fractura, una pequeña fisura entre la fe que enseñaba y la práctica que estaba presenciando. En los días siguientes, intenté convencerme de que tal vez era lo correcto, que no todo puede exponerse sin causar daño innecesario, que la prudencia es una virtud. Pero la inquietud no se fue. Comencé a notar patrones similares en otros asuntos, situaciones que se resolvían sin admitir errores públicamente, personas que recibían presiones sutiles para no hablar, mensajes desde el púlpito que enfatizaban obediencia y confianza justo después de decisiones controversiales. Nada escandaloso a primera vista, pero sí revelador. Entendí cómo la manipulación puede vestirse de buena intención, como la autoridad, cuando no es cuestionada, puede moldear narrativas sin necesidad de mentir explícitamente, y lo más difícil fue reconocer que yo formaba parte de esa estructura, no como protagonista principal, pero sí como pieza. Durante años, defendí la unidad sin examinar suficientemente el costo de esa unidad. Ese día comprendí que la unidad basada en silencio no es la misma que la unidad basada en verdad. El momento clave no fue una escena dramática, fue una toma de conciencia, un instante en que la coherencia exigió algo más que prudencia. Recuerdo haber llegado a casa esa noche y sentarme en silencio, sin encender la televisión ni abrir ningún libro. Miré mis manos, las mismas que habían sostenido tantas Biblias, que habían impuesto manos en oración, que habían firmado decisiones. Me pregunté si esas manos estaban siendo fieles a lo que proclamaban. La respuesta no fue inmediata, pero la pregunta ya no podía deshacerse. Ese fue el día que me marcó. Para siempre, no porque todo cambiara de inmediato, sino porque ya no pude volver a ver las reuniones con la misma inocencia. Ya no pude escuchar ciertos argumentos sin percibir lo que implicaban. Ya no pude predicar sobre luz sin sentir el peso de las sombras administradas. La fractura era interna, y aunque nadie más la notara, yo sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Ese día entendí que la fe no se pone a prueba cuando todo es fácil, se pone a prueba cuando la verdad incomoda a la estructura que uno ayudó a construir, y yo estaba comenzando a comprender que esa prueba ya había comenzado. Después de aquella reunión, el conflicto no fue externo, nadie vino a confrontarme, nadie me señaló, todo continuó con aparente normalidad, los cultos siguieron, las reuniones se agendaron, los planes avanzaron, pero dentro de mí algo ya no estaba en su lugar. El verdadero conflicto comenzó cuando regresé al púlpito el siguiente domingo. Abrí la Biblia como lo había hecho durante 50 años. Miré a la congregación, a esos rostros que confiaban en mis palabras, que encontraban consuelo en mis enseñanzas, y mientras hablaba sobre verdad, sobre integridad, sobre caminar en luz, sentí una tensión interna que nunca antes había experimentado. No estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo todo, y esa diferencia empezó a pesar. Durante semanas viví dividido entre dos lealtades. Por un lado, la institución que ayudé a construir, 50 años invertidos en ella, décadas de trabajo, sacrificio, relaciones profundas. Era parte de mi identidad. Defenderla era casi instintivo. Había protegido su estabilidad en momentos difíciles. Había evitado conflictos mayores para mantener la unidad. Por otro lado, mi conciencia, esa voz que no grita, pero insiste, esa incomodidad que no desaparece cuando se apagan las luces del templo, me repetía a mí mismo que el silencio era prudencia, que no todo debe exponerse, que la estabilidad es necesaria para que las personas sigan creciendo en fe, pero cada vez que intentaba convencerme de eso, algo dentro de mí respondía con firmeza silenciosa. Prudencia, o miedo. Comencé a notar cómo evitaba ciertos temas en mis sermones, no porque alguien me lo ordenara explícitamente,
sino porque yo mismo sabía que abordarlos implicaría tocar heridas que la institución prefería mantener cubiertas, y ahí comprendí que el conflicto no era solo institucional, era personal. Había construido mi vida sobre la enseñanza de que la verdad libera, pero ahora estaba participando, aunque fuera por omisión, en una cultura que dosificaba la verdad para proteger la imagen. Una noche me quedé solo en la oficina después de que todos se habían ido. Apagué las luces y me senté en silencio. Miré el púlpito vacío. Recordé el joven que fui, lleno de convicción, dispuesto a predicar aunque eso incomodara. ¿En qué momento comencé a justificar lo que antes habría cuestionado? Esa pregunta me atravesó. El miedo comenzó a tomar forma. Miedo a perderlo todo. No hablo de salario ni de posición. Hablo de comunidad, de amistades de décadas, de respeto ganado con esfuerzo. Hablo de la posibilidad de que, al hablar, muchos interpretaran mis palabras como traición. Después de 50 años, mi vida estaba entrelazada con esa institución. Mi historia, mi identidad, mis relaciones. ¿Qué quedaría si decidía confrontar aquello que no estaba alineado? Pensé en el aislamiento, pensé en los rumores, pensé en que podrían decir que estaba confundido por la edad, y por un momento consideré seriamente quedarme en silencio hasta el final de mis días. Era la opción más cómoda, la más segura, pero cada vez que me inclinaba hacia esa decisión, la conciencia volvía, más firme, más clara. Fue entonces cuando la frase se formó dentro de mí con una fuerza imposible de ignorar. Defendí la institución, hasta que comprendí que estaba traicionando mi conciencia. No fue una frase dramática, fue una confesión interna, porque durante años confundí lealtad con silencio. Creí que proteger la estructura era equivalente a proteger la fe, pero ahora veía que la fe no necesita protección basada en omisiones. La fe necesita coherencia. La lucha no era entre buenos y malos, era entre comodidad y verdad, entre estabilidad externa y paz interior. Durante meses viví con esa tensión, predicaba con el corazón dividido, sonreía mientras por dentro analizaba cada palabra, escuchaba conversaciones internas donde se justificaban decisiones difíciles con argumentos estratégicos, y cada vez que aceptaba sin cuestionar, sentía que algo en mí se debilitaba. No era una rebeldía repentina, era desgaste. La conciencia, cuando se ignora, no desaparece, se endurece. Comencé a tener insomnio, no por ansiedad externa, sino por diálogo interno constante. Repasaba conversaciones, decisiones, omisiones. Recordaba los rostros de quienes confiaban en mí, y me preguntaba si estaba siendo fiel a esa confianza. La institución representaba décadas de esfuerzo colectivo, pero mi conciencia representaba mi identidad más profunda. ¿A cuál debía serle al primero? Esa fue la pregunta que marcó mi conflicto, porque si elegía la institución por encima de la verdad completa, conservaba estabilidad externa, pero perdía coherencia interna. Si elegía la verdad, arriesgaba reputación, relaciones y tranquilidad. El miedo a perder todo no era exageración, era real, pero también lo era el miedo a perderme a mí mismo. Y cuando uno llega a cierta edad, descubre que hay pérdidas más graves que el prestigio. Perder la paz interior es una de ellas. Recuerdo el día en que comprendí que la decisión no podía postergarse indefinidamente. No fue un evento externo, fue un momento de claridad. Me miré al espejo y me pregunté si el hombre que veía ahí estaba dispuesto a terminar su vida sabiendo que eligió la comodidad sobre la coherencia. La respuesta fue dolorosa. No, podía perder el púlpito, podía perder la aprobación, pero no podía perder la integridad que predicó durante medio siglo. Ese fue el punto en que el conflicto dejó de paralizarme y comenzó a definirme, porque entendí que la lealtad verdadera no consiste en proteger estructuras a cualquier costo, consiste en proteger la verdad, incluso cuando eso implica confrontar aquello que ayudaste a construir. Y en ese instante supe que el silencio ya no era opción, no porque odiara la institución, sino porque amaba demasiado la verdad como para seguir negociándola. Ese fue el verdadero conflicto, y también el inicio de la liberación. Los años que siguieron no fueron años de escándalo ni de confrontaciones públicas,
Fueron años de silencio, y el silencio, cuando se prolonga demasiado, empieza a pesar como una piedra en el pecho. Desde afuera, todo parecía igual. Yo seguía predicando cada domingo, organizando reuniones, aconsejando matrimonios, orando por enfermos. La congregación me veía firme, constante, inquebrantable. Nadie imaginaba la lucha que se desarrollaba dentro de mí. Subía al púlpito con la Biblia en la mano y la voz segura. Hablaba de integridad, de transparencia, de caminar en la verdad. Las palabras fluían con naturalidad, como lo habían hecho durante 5 décadas, pero en el fondo sentía una tensión silenciosa, no porque estuviera diciendo mentiras, sino porque sabía que había partes de la realidad que no se enfrentaban con la claridad que yo mismo predicaba. Predicaba sobre luz, mientras luchaba con sombras. Esa frase resume aquellos años, mejor que cualquier otra explicación. Recuerdo sermones específicos en los que el tema central era la verdad que libera. Miraba a la congregación y veía lágrimas, asentimientos, rostros conmovidos, y al mismo tiempo, dentro de mí, una voz preguntaba, ¿estás viviendo exactamente lo que estás proclamando? No era una acusación externa, era un diálogo constante conmigo mismo. Después de cada culto, regresaba a la oficina, me quitaba la chaqueta, cerraba la puerta y me quedaba unos minutos en silencio. A veces apoyaba las manos sobre el escritorio y respiraba profundo, como si necesitara recuperar el equilibrio entre lo que enseñaba y lo que callaba. Las reuniones continuaban, mesas largas, carpetas abiertas, decisiones estratégicas. Yo participaba, opinaba con cautela, intentaba inclinar las conversaciones hacia mayor claridad, pero muchas veces el consenso terminaba favoreciendo la estabilidad institucional por encima de la exposición completa de los hechos. No eran decisiones escandalosas, eran omisiones acumuladas, y cada omisión añadía una capa más a esa sombra interior. Aprendí a fingir normalidad con una precisión que nunca pensé desarrollar. Sonreía en los pasillos, abrazaba a miembros de la iglesia que me agradecían por mi liderazgo, recibía palabras de admiración que, en lugar de inflar mi orgullo, me recordaban el peso de la responsabilidad. Había momentos en que deseaba que alguien más levantara la voz primero, que otro tomara la iniciativa de cuestionarlo, que yo ya cuestionaba en silencio, pero el tiempo pasaba y nadie lo hacía, o, si lo hacía, era rápidamente encuadrado dentro de la narrativa de malentendidos o falta de información, y yo seguía ahí, fiel en apariencia, dividido en esencia. En casa, mi esposa notaba que algo había cambiado. No le contaba detalles, pero percibía mi inquietud. Algunas noches me encontraba despierto, sentado en la sala a oscuras, pensando, no era miedo lo que me desvelaba, era coherencia, cómo se mantiene la coherencia cuando uno forma parte de una estructura que prefiere la discreción permanente. Había días en que me convencía de que mi silencio era prudente, que el tiempo traería claridad, que intervenir de manera abrupta podría causar más daño que beneficio, y quizá, en parte, eso era cierto, pero el conflicto no desaparecía. Cada vez que hablaba con jóvenes sobre integridad, sentía una punzada interna. Cada vez que aconsejaba a alguien a no callar ante la injusticia, mi propia conciencia me recordaba que yo estaba eligiendo el camino más cómodo, no por cobardía absoluta, sino por temor a destruir lo que tantos años había ayudado a construir. Los años callado no fueron años de indiferencia, fueron años de desgaste silencioso. Con el paso del tiempo, comencé a notar que mi tono en el púlpito cambiaba. Sin darme cuenta, mis mensajes incluían más referencias a la responsabilidad personal, a la importancia de examinar el corazón, a la necesidad de alinear palabras y acciones. Algunos miembros comentaban que mis sermones eran más profundos, más introspectivos. No sabían que estaban escuchando a un hombre que luchaba consigo mismo. Las reuniones seguían siendo espacios donde ciertas preguntas no eran bienvenidas, y aunque ya no levantaba la mano con la misma frecuencia, mi mente analizaba cada argumento, cada justificación. Me convertí en observador crítico de una dinámica que conocía demasiado bien. Había momentos en que me preguntaba si exageraba, si tal vez mi conciencia estaba siendo demasiado exigente.
pero cada vez que intentaba minimizar lo que sentía, la inquietud regresaba con mayor claridad. La normalidad se volvió una máscara funcional, y las máscaras, cuando se usan demasiado tiempo, comienzan a incomodar incluso al que las lleva. Pasaron años así, años en que celebré aniversarios ministeriales, mientras por dentro sabía que algo no estaba resuelto, años en que recibí reconocimientos públicos por mi fidelidad mientras me preguntaba si la fidelidad más profunda no estaba siendo postergada. El peso emocional no explotó de inmediato, se acumuló, como agua detrás de una represa, y cada día que elegía el silencio, añadía una gota más. Mirando atrás, entiendo que no fue fácil romper esa inercia. Después de 50 años, uno se acostumbra a cierto orden, a cierta estabilidad. Cambiar el curso de esa estabilidad no es una decisión ligera, pero el costo de fingir normalidad se hizo cada vez más alto. No era solo una cuestión institucional, era una cuestión de identidad. ¿Quién era yo realmente? ¿El pastor respetado que defendía la estructura? ¿O el hombre que sabía que la coherencia exige enfrentar incluso aquello que incomoda? Los años callado me enseñaron algo profundo. El silencio prolongado no trae paz verdadera, trae calma superficial, pero por dentro genera una tensión constante, y aunque nadie más lo notara, yo lo sentía cada vez que cerraba los ojos por la noche, predicaba sobre luz, mientras luchaba con sombras, y esa lucha, tarde o temprano, tenía que resolverse. El momento que me rompió no fue una discusión acalorada ni una confrontación pública, fue algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Durante años logré convivir con el conflicto interno, aprendí a equilibrar la incomodidad con la rutina, la inquietud con la responsabilidad, pero hay acontecimientos que atraviesan todas las justificaciones. Todo comenzó con una noticia inesperada. Uno de los miembros más antiguos de la congregación enfermó gravemente. Era un hombre sencillo, fiel, de esos que nunca cuestionan, que confían sin reservas. Lo había visto crecer espiritualmente, había celebrado el matrimonio de sus hijos, había estado presente en los momentos más importantes de su vida. Cuando fui a visitarlo al hospital, su estado era delicado. Tomé su mano y oré por él como tantas veces lo hice por otros. Pero antes de irme, me miró fijamente y me dijo algo que todavía resuena en mi mente: Pastor, gracias por siempre enseñarnos a vivir en la verdad, pase lo que pase. Esa frase me atravesó, no porque fuera extraordinaria, sino porque era sincera. Él confiaba plenamente en mí, confiaba en que yo representaba coherencia, y en ese instante comprendí que mi silencio no era neutral. Días después, su condición empeoró. La congregación organizó cadenas de oración, mensajes de apoyo, muestras de cariño, pero en medio de ese ambiente de unidad, surgió un asunto interno que reveló algo que yo ya temía: una decisión pasada, manejada con discreción, había generado consecuencias que ahora afectaban directamente a personas inocentes. No entraré en detalles específicos, porque el punto no es el morbo, lo que importa es que esa situación mostró, sin posibilidad de negación, que el manejo estratégico de ciertos temas había provocado daño real. Ya no era una discusión teórica, era una injusticia concreta, y lo más doloroso fue ver cómo algunos líderes insistían en minimizar el impacto para evitar un escándalo mayor. Sera habló nuevamente de proteger la institución, de no dar lugar a críticas externas, de mantener la calma, pero esta vez algo dentro de mí se quebró, porque frente a la enfermedad de aquel hombre fiel, frente a la fragilidad evidente de la vida, las justificaciones estratégicas comenzaron a sonar vacías. Recuerdo salir del hospital esa noche y caminar solo por el estacionamiento. El aire estaba frío. Me detuve, apoyé las manos sobre el techo del auto y respiré profundo. Pensé en el púlpito, en los años de servicio, en la reputación construida con esfuerzo, y por primera vez fui completamente honesto conmigo mismo. No tenía miedo a perder el cargo, no tenía miedo a perder el reconocimiento. Lo que realmente me aterraba era algo mucho más profundo. Entendí que no le tenía miedo a perder el púlpito, le tenía miedo a perder mi alma. Esa comprensión no fue dramática en apariencia, pero fue devastadora internamente.
porque implicaba admitir que mi silencio, aunque justificado durante años como prudencia, estaba comprometiendo mi integridad más profunda. El hombre que agonizaba en el hospital no sabía nada de las discusiones internas, de las decisiones estratégicas, de los silencios calculados. Él solo sabía que había confiado en un pastor que le enseñó a caminar en verdad, y esa confianza se convirtió en un espejo que ya no podía evitar. Días después, aquel hermano falleció. La iglesia se llenó para despedirlo. Yo presidí el servicio fúnebre con voz firme, recordando su fidelidad, su humildad, su coherencia. Mientras hablaba, una parte de mí se preguntaba si yo estaba viviendo con la misma coherencia que estaba exaltando en él. Fue en ese servicio donde comprendí que el tiempo no es infinito, que uno puede posponer decisiones durante años, pero la vida tiene una manera de recordarnos que todo se acorta. No era solo la muerte de un miembro querido, era un recordatorio de mi propia finitud. Iba a terminar mi ministerio cargando un silencio que ya sabía que no era correcto, iba a retirarme con aplausos externos y una conciencia inquieta. Ese fue el punto de quiebre. No hubo escándalo público inmediato, no hubo titulares, hubo claridad. Comprendí que la institución podía sobrevivir a una verdad expuesta. Lo que no sobreviviría era mi paz interior si seguía callando. La enfermedad, la injusticia y la muerte se combinaron como un llamado definitivo, no como castigo, como advertencia. Durante años pensé que el mayor riesgo era hablar. Ese día entendí que el mayor riesgo era seguir en silencio, porque el silencio, cuando protege errores, deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y yo no estaba dispuesto a terminar mis días preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de decir lo que sabía. Ese fue el momento que me rompió, no porque odiara la iglesia, sino porque la amaba lo suficiente como para querer verla alineada con aquello que predicaba. No fue un acto impulsivo, fue una decisión madurada en dolor. La muerte de un hombre íntegro me recordó que la vida es breve y que la coherencia no puede posponerse indefinidamente, y esa comprensión marcó el inicio de todo lo que vendría después. La decisión de hablar no nació de un arrebato, ni de un impulso de ira acumulada, no fue un acto de rebeldía tardía, ni una explosión de resentimiento, fue algo mucho más silencioso y, al mismo tiempo, mucho más firme. Fue el resultado de años de tensión interna, de noches sin dormir, de preguntas que ya no aceptaban ser aplazadas. Después de 50 años sirviendo, elegí la verdad. Esa frase no la pronuncié primero en público, la pronuncié en privado, frente al espejo. Necesitaba escucharla de mis propios labios antes de atreverme a decirla en voz alta ante otros. Durante semanas caminé con esa decisión formándose dentro de mí. No quería hablar desde la herida, no quería que mis palabras fueran interpretadas como ajuste de cuentas, tampoco deseaba destruir lo que ayudé a construir. Mi intención no era demoler, sino purificar. Comprendí algo esencial, hablar desde el odio contamina el mensaje, hablar desde la conciencia lo limpia. Por eso tomé tiempo, revisé mis motivaciones, me pregunté si estaba buscando reconocimiento, si quería ser visto como valiente, si intentaba salvar mi imagen, y cada vez que examinaba mi corazón, encontraba lo mismo, necesidad de coherencia. No podía seguir predicando sobre luz mientras administraba sombras. No podía seguir aconsejando a otros a enfrentar la verdad si yo mismo seguía postergándola. La decisión no fue fácil. Sabía perfectamente lo que implicaba. Después de 5 décadas, mi vida estaba entrelazada con la institución. Amigos, colegas, discípulos, generaciones enteras que me conocían como pastor fiel. Hablar significaba arriesgar esa percepción, pero también entendí algo que cambió mi perspectiva. La fidelidad más profunda no es hacia una estructura, sino hacia la verdad que esa estructura afirma representar. Recuerdo el día en que finalmente pedí una reunión privada con algunos líderes clave. No llevé acusaciones agresivas, no levanté la voz, simplemente expresé que ya no podía sostener ciertas omisiones, que necesitábamos enfrentar asuntos con mayor claridad, que el silencio prolongado estaba erosionando la coherencia. Algunos me escucharon con respeto, otros con incomodidad evidente. Hubo miradas de sorpresa,
como si no esperaran que yo fuera quien planteara ese nivel de confrontación. Pero no era confrontación hostil, era coherencia. Tardía, en ese momento, sentí una calma que no experimentaba desde hacía años, no porque supiera cuál sería el resultado, sino porque por primera vez en mucho tiempo mi interior y mi exterior estaban alineados. No hablé para avergonzar a nadie, no hablé para vengarme, hablé porque mi conciencia ya no aceptaba el silencio como opción legítima. Entendí que la verdad no necesita dramatismo para ser poderosa, basta con que sea clara, y cuando uno habla desde la convicción y no desde el rencor, las palabras adquieren un peso diferente. Hubo consecuencias, por supuesto, distanciamientos, silencios incómodos, conversaciones difíciles. Algunas personas interpretaron mi postura como deslealtad, otras como valentía. Yo no me preocupé demasiado por esas etiquetas. Mi preocupación principal era otra: poder acostarme cada noche sabiendo que no estaba negociando mis principios. Durante años creí que proteger la institución era un acto de amor. Ahora comprendía que el amor verdadero también corrige, también confronta, también ilumina aquello que incomoda. Elegir la verdad no fue elegir un bando, fue elegir coherencia, y esa elección, aunque costosa, trajo una libertad que había olvidado. Sentí que la carga acumulada durante años comenzaba a disiparse, no porque los problemas desaparecieran de inmediato, sino porque ya no estaba contribuyendo al silencio que los perpetuaba. Hablar no fue el final de mi ministerio, fue el momento en que mi ministerio recuperó sentido, porque servir no significa proteger estructuras a cualquier precio, significa representar con honestidad aquello que se proclama. No odio a la Iglesia, no guardo rencor hacia quienes tomaron decisiones con las que no estoy de acuerdo. Entiendo sus miedos, yo mismo los compartí durante años, pero la conciencia, cuando despierta por completo, no permite volver atrás. Después de 50 años sirviendo, elegí la verdad, no porque fuera perfecto, sino porque ya no podía seguir justificando lo que sabía que debía enfrentarse, y aunque el camino posterior fue incierto, la paz interior que llegó con esa decisión confirmó que había tomado el rumbo correcto, porque la verdad, cuando se elige sin odio y sin venganza, no destruye la fe, purificarlo, y a mi edad, esa purificación vale más que cualquier título, reconocimiento o aplauso. La denuncia que hoy hago no nace del deseo de señalar personas específicas ni de destruir nombres. No estoy aquí para convertir esta historia en una lista de acusaciones. Después de 50 años dentro, entendí que el problema más profundo no suele ser un individuo aislado, sino una cultura que se normaliza con el tiempo, y eso fue lo que vi. No sexta necesariamente maldad evidente en cada decisión. Vi algo más complejo y, por eso mismo, más peligroso, una cultura de silencio que se instaló lentamente hasta volverse parte del funcionamiento cotidiano. Al principio, el silencio parecía prudencia. No todo debe hacerse público, se decía. Hay que proteger a los más débiles, se repetía. Y aunque esa intención puede sonar noble, con el paso de los años el silencio dejó de ser una herramienta temporal y se convirtió en un hábito permanente. Se evitaban preguntas incómodas, se desalentaban conversaciones profundas, se reinterpretaba la inquietud como falta de fe, y así, poco a poco, se fue construyendo un ambiente donde cuestionar no era visto como búsqueda sincera de verdad, sino como amenaza a la estabilidad. También observé algo que me dolió profundamente: una forma sutil de idolatría hacia ciertos líderes. No me refiero a homenajes ocasionales o reconocimiento por el trabajo realizado, me refiero a una elevación casi intocable de figuras humanas, como si cuestionarlas fuera equivalente a cuestionar a Dios mismo. Cuando un liderazgo se coloca en un pedestal demasiado alto, se vuelve difícil distinguir entre respeto y reverencia excesiva, y esa línea, cuando se cruza, distorsiona la fe, porque la fe no fue diseñada para descansar sobre la infalibilidad de hombres, sino sobre principios. En más de una ocasión vi cómo errores evidentes eran minimizados porque provenían de personas con gran influencia. Se justificaban decisiones con frases espirituales que en realidad servían para blindar posiciones.
Se apelaba a la obediencia como argumento final, incluso cuando la conciencia de algunos pedía claridad. Eso no es disciplina espiritual, eso es miedo disfrazado de lealtad. Vi miembros sinceros que preferían callar sus dudas para no ser etiquetados como problemáticos. Vi jóvenes que preguntaban con honestidad y recibían respuestas evasivas. Vi adultos mayores que, por respeto, elegían no profundizar en asuntos que los inquietaban. El miedo a cuestionar se convirtió en una barrera invisible. No era un mandato escrito, era una atmósfera, una sensación colectiva de que ciertas preguntas no debían formularse. Y cuando el miedo gobierna las preguntas, la verdad comienza a debilitarse. Otro aspecto que me marcó fue la manipulación emocional, a veces tan sutil que pasaba desapercibida. Se apelaba al sacrificio colectivo para justificar decisiones poco transparentes. Se vinculaba la fidelidad con el silencio. Se insinuaba que hablar podría dañar la obra de Dios. Con el tiempo, muchos confundieron obediencia con ausencia de criterio, pero la obediencia auténtica nunca exige apagar la conciencia. Hoy puedo decirlo con serenidad, la cultura que presencié no nació de un deseo explícito de engañar, nació del miedo a perder control, del temor a enfrentar consecuencias públicas, del deseo de preservar una imagen construida durante años, y cuando el miedo se vuelve el consejero principal, las decisiones comienzan a alejarse de la coherencia. No denuncio personas, denuncio una dinámica, una cultura que premia el silencio más que la claridad, que eleva líderes más allá de lo saludable, que interpreta las preguntas como rebelión, que utiliza la emoción para mantener estructuras intactas. La frase que resume todo. Lo que comprendí es esta: la fe auténtica no teme a la verdad. Solo las estructuras frágiles necesitan protegerse de ella. Durante décadas participé, consciente o inconscientemente, en esa cultura. No me excluyo, mi silencio también fue parte del sistema, y reconocerlo es parte de esta denuncia. No busco que nadie destruya su fe, busco que la purifique, porque cuando la fe se apoya demasiado en hombres, se vuelve vulnerable a sus errores, pero cuando se apoya en principios de verdad y transparencia, puede resistir cualquier examen. La cultura de silencio no fortalece a una comunidad, la debilita en secreto. La idolatría a líderes no honra a Dios, lo reemplaza con figuras humanas. El miedo a cuestionar no protege la unidad, la convierte en uniformidad forzada, y la manipulación emocional no construye convicción, construye dependencia. Hoy hablo con madurez, sin odio, sin deseos de venganza. No me mueve el rencor, me mueve la responsabilidad de decir que aquello que vino estaba alineado con los valores que predicábamos. Si alguien escucha esto y se siente confrontado, no es mi intención herir, es invitar a reflexionar, porque toda comunidad puede caer en dinámicas que, sin darse cuenta, se alejan de sus principios fundacionales. La denuncia que hago no busca destruir la Iglesia, busca recordar que ninguna institución está por encima de la verdad, y que el silencio prolongado, aunque cómodo, nunca será sustituto de la transparencia. Ese es el mensaje, no contra personas, sino contra una cultura que necesita luz, porque solo la luz puede devolverle a la fe su fuerza original. Quiero hablar ahora directamente al creyente, no al líder, no al crítico, no al que busca polémica, al creyente sincero, al que ama a Dios con todo su corazón y que, como yo durante tantos años, ha entregado tiempo, recursos y confianza a una comunidad espiritual esperando encontrar coherencia y verdad. Lo primero que aprendí en este proceso es que debemos distinguir con claridad, algo que muchas veces se mezcla sin que nos demos cuenta. La Iglesia no es Dios. La Iglesia puede ser un instrumento, un espacio de encuentro, una comunidad necesaria, pero no es Dios. Cuando confundimos institución con divinidad, comenzamos a defender estructuras como si estuviéramos defendiendo al cielo mismo, y ahí comienza el problema, porque Dios no necesita que lo protejamos de la verdad. Las instituciones, en cambio, sí pueden temerla. Durante décadas yo mismo confundí lealtad institucional con fidelidad espiritual. Creí que cuestionar decisiones internas podía interpretarse como debilidad de fe,
Pensé que proteger la imagen de liderazgo era una forma de honrar el llamado que habíamos recibido, pero con el tiempo comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. Proteger la imagen de un líder nunca fue proteger a Dios. Esa frase no nace del resentimiento, nace de la experiencia. Cuando elevamos la autoridad humana por encima de la humildad, creamos un terreno peligroso. La autoridad es necesaria, toda comunidad necesita dirección, pero la autoridad sin humildad se convierte en poder, y el poder, cuando no se examina, tiende a protegerse a sí mismo. Vi cómo la figura del líder podía volverse intocable, cómo sus decisiones eran aceptadas sin cuestionamiento por respeto excesivo, cómo se asociaba el desacuerdo con falta de espiritualidad. Pero la verdadera autoridad espiritual no teme preguntas, las recibe con serenidad. La verdadera autoridad no necesita blindarse, se fortalece cuando es examinada con honestidad. Otro contraste que deseo dejar claro es este: obediencia no es lo mismo que conciencia apagada. La obediencia sana nace de convicción, pero cuando la obediencia exige ignorar lo que la conciencia señala, deja de ser virtud y se convierte en sometimiento. Dios nos dio conciencia por una razón, no para que la silenciemos en nombre de la unidad, sino para que nos guíe cuando las estructuras humanas se desvían. Si alguna vez sientes una inquietud interior frente a una decisión, no la descartes automáticamente como rebeldía. Examínala, ora, reflexiona. No todo cuestionamiento es pecado, a veces es responsabilidad. La iglesia puede equivocarse, los líderes pueden fallar. Eso no destruye la fe. Lo que destruye la fe es exigir perfección aparente mientras se ocultan errores reales. Aprendí que la humildad verdadera no se demuestra solo en palabras desde el púlpito. Se demuestra cuando un líder reconoce límites, cuando acepta correcciones, cuando permite que la luz entre incluso en los asuntos incómodos. Si tu lealtad está centrada exclusivamente en una figura humana, tu fe se volverá frágil cuando esa figura cometa errores. Pero si tu lealtad está centrada en principios, en verdad, en coherencia, tu fe podrá atravesar cualquier crisis. No estoy invitando a la rebeldía constante, no estoy promoviendo la desconfianza automática, estoy invitando al equilibrio. Iglesia y Dios no son lo mismo, autoridad y humildad deben caminar juntas. Obediencia y conciencia no son enemigos, deben complementarse. Si en algún momento sientes que se te pide proteger una imagen por encima de proteger la verdad, detente, reflexiona, pregúntate si eso está alineado con lo que crees en lo más profundo. Durante años defendí la institución con convicción, y no me arrepiento de haber servido, pero sí reconozco que en algunos momentos confundí silencio con fidelidad. Y quiero que tú no cometas el mismo error. La fe no se construye sobre el miedo a cuestionar, se construye sobre la valentía de examinar. No es falta de amor pedir transparencia, no es traición buscar coherencia, no es debilidad admitir que algo necesita corregirse. Dios no se ofende cuando buscamos claridad. Las estructuras humanas, a veces, sí. Si algo de esta historia resuena contigo, no lo uses para atacar. Úsalo para crecer, para fortalecer tu discernimiento, para recordar que ninguna institución está por encima de la verdad, porque al final del camino, no rendiremos cuentas por haber protegido reputaciones humanas, rendiremos cuentas por haber actuado conforme a nuestra conciencia, y la conciencia, cuando está alineada con la verdad, se convierte en la guía más segura. Que tu fe no dependa de la perfección de hombres, que tu respeto no se convierta en idolatría, que tu obediencia no silencie tu conciencia, y que nunca olvides esto: Dios no necesita que protejamos secretos, necesita que vivamos en verdad. Ese es el mensaje que hoy dejo al creyente, no para dividir, sino para despertar. He llegado al final de esta historia no con rabia en el corazón, sino con claridad. Después de 50 años de servicio, después de incontables sermones, reuniones, celebraciones y despedidas, comprendí algo que hoy quiero dejar grabado en la mente de quien me escucha: no hablo para destruir, hablo para sanar. No denuncio por odio, denuncio porque la verdad también es un acto de amor. Durante mucho tiempo pensé que el amor consistía en proteger.
la estructura a cualquier precio, que guardar silencio era una forma de lealtad, que evitar conflictos preservaba la unidad. Pero con los años, entendí que el amor auténtico no se construye sobre omisiones permanentes. El amor verdadero confronta cuando es necesario. El amor verdadero ilumina lo que duele. El amor verdadero no teme a la verdad. Si algo aprendí en este camino es que la fe no se debilita cuando enfrenta la realidad, se fortalece. Lo que se debilita es aquello que depende del miedo. Para mantenerse intacto, y durante décadas el miedo fue un consejero silencioso, miedo al escándalo, miedo a perder reputación, miedo a que la imagen se fracturara, pero la imagen no es lo mismo que la esencia, y cuando se protege demasiado la apariencia, la esencia comienza a deteriorarse. Hoy no busco aplausos, no busco reconocimiento por haber hablado, busco paz, busco coherencia, busco que, cuando llegue el momento de cerrar los ojos por última vez, pueda hacerlo sin la carga de haber callado lo que sabía que debía decir. Si esta historia te ha movido algo por dentro, no la ignores. Tal vez no viviste exactamente lo que yo viví, tal vez tu experiencia es diferente, pero todos, en algún momento, enfrentamos la tensión entre comodidad y conciencia. La fe no fue diseñada para construirse sobre el miedo, fue diseñada para construirse sobre la verdad. Si una comunidad teme a las preguntas, necesita crecer. Si un liderazgo teme a la transparencia, necesita humildad. Si una institución se sostiene solo por silencio, necesita luz. Yo no niego los años de servicio, no borro el bien que se hizo, no descalifico las vidas transformadas, pero tampoco puedo ignorar aquello que necesita corrección. La Iglesia puede sobrevivir a la verdad. Lo que no sobrevive es una conciencia que ha sido silenciada demasiado tiempo, y eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí a tiempo. No te pido que creas todo lo que digo sin reflexionar. Te pido que examines, qué minerales, que escuches tú. Conciencia, que no confundas reverencia con idolatría, que no confundas obediencia con miedo, que no confundas unidad con uniformidad impuesta. Después de medio siglo sirviendo, entendí que la fidelidad más alta no es hacia una estructura, sino hacia la verdad que esa estructura dice representar. Y hoy puedo decirlo con serenidad, hablar fue el acto más coherente de mi ministerio, no porque me convierta en héroe, sino porque me devolvió la paz. Si tú también crees que la fe no debe construirse sobre el miedo, escríbelo con convicción en los comentarios. La verdad libera. Tu voz puede ser el comienzo de la valentía de alguien más. Deja tu like si crees que la transparencia fortalece la fe. Suscríbete para escuchar más testimonios reales, contados por quienes decidieron no terminar su vida con palabras pendientes. Y antes de irte, guarda esta última reflexión en tu corazón. La Iglesia puede sobrevivir a la verdad, pero tu conciencia no sobrevive al silencio.